Hace muchos años me hicieron una pregunta muy interesante. Alguien levantó la mano en un seminario y dijo: Tony, ¿puedes cambiar a personas que no quieren cambiar? Las reglas del pensamiento preciso son tan claras y simples que a menudo me pregunto por qué tan pocas personas dedican tiempo a aprenderlas, ya que el pensamiento preciso es la base de todos los logros exitosos. ¿Por qué la mayoría de la gente no cambia? Nos condicionamos a pensar de cierta manera. La única forma en que la gente cambia es si asocian suficiente dolor con no cambiar o suficiente placer con cambiar. El pensamiento preciso se basa en dos fundamentos simples. Se llaman razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. Algunas personas preferirían morir antes que permitir que alguien les diga qué hacer. Las reglas del pensamiento preciso son tan claras y simples que a menudo me pregunto por qué tan pocas personas dedican tiempo a aprenderlas, ya que el pensamiento preciso es la base de todos los logros exitosos. En esta visita, te daré una descripción funcional de las reglas del pensamiento preciso que siguen todas las personas exitosas. En primer lugar, el pensamiento preciso se basa en dos fundamentos simples. Se llaman razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. El razonamiento inductivo se utiliza cuando no se dispone de los hechos necesarios sobre los cuales basar tu pensamiento. En este caso, actúas sobre hipótesis o lo que asumes que son los hechos. El razonamiento deductivo se utiliza cuando tienes los hechos o lo que parecen ser los hechos sobre los cuales basar tu pensamiento. El siguiente paso en el pensamiento preciso es separar los hechos de la ficción o de la evidencia de oídas y determinar si estás tratando con hipótesis o hechos reales. Cuando estás seguro de que tienes hechos confiables sobre los cuales basar tu pensamiento, tomas el segundo paso al separar estos hechos en dos clases: hechos importantes y hechos no importantes. Cuando haces esto, puedes sorprenderte al descubrir que hay una cantidad abrumadora de hechos no importantes con los que tratas a diario en comparación con los hechos importantes. En este punto, seguramente querrás hacerte la pregunta: ¿qué es un hecho importante? ¿Y cómo puedo distinguirlo de un hecho no importante? Y te daré la respuesta a esta pregunta tan importante al decir que un hecho importante es cualquier hecho que te ayude, en cualquier medida, a alcanzar el objetivo de tu propósito principal en la vida. Y todos los demás hechos, en lo que a ti respecta, son no importantes y no debes perder tiempo con ellos. Después de que termine esta visita, puedes dedicar la próxima hora a un gran beneficio para ti. Si escribes en papel una lista de todos los hechos con los que trataste ayer, separándolos en dos clases, importantes y no importantes, de hecho, harás un descubrimiento profundo sobre el pensamiento preciso si sigues el hábito de hacer un inventario diario de todos los hechos que llamaron tu atención durante el día, anotándolos en dos columnas separadas, una etiquetada como hechos importantes y la otra como hechos no importantes. Ahora, centrémonos en el tema de las opiniones y veamos hasta qué punto las opiniones erróneas se confunden con el pensamiento preciso. Para empezar, reconozcamos la verdad de que la mayoría de las opiniones no tienen valor porque se basan en sesgos, prejuicios, intolerancia, suposiciones, evidencia de oídas y pura ignorancia. Estas son palabras duras que estoy usando y representan la fuente de la mayoría de las tragedias de la vida, con las que las personas necesitan lidiar necesariamente. Y diría que de todas las tragedias que causan miseria y fracaso, ninguna es más despiadada o destructiva que aquellas que surgen de la indiferencia de las personas que no hacen ningún intento por aprender a pensar con precisión. Nunca olvidaré una experiencia que tuve con el presidente Woodrow Wilson mientras trabajaba para él durante la Primera Guerra Mundial. Le pregunté al presidente qué efecto creía que tendría la Primera Guerra Mundial en la civilización. Su respuesta fue breve, pero fue una obra maestra que deberías recordar mientras vivas. No puedo responder a tu pregunta, dijo el presidente, porque no tengo hechos sobre los cuales basar una opinión. Si recuerdas el discurso de 15 palabras de Woodrow Wilson, cada vez que estés a punto de expresar una opinión sobre algo,
Es probable que pronto dejes de tener la costumbre de expresar o incluso de tener opiniones que no se basen en algo más sustancial que sesgos, prejuicios y sentimientos emocionales, que a menudo sirven como sustitutos de los hechos. Aprenderás, si observas con cuidado, que cuanto más exitoso es una persona, menos inclinada está a expresar opiniones extravagantes y no justificadas sobre cualquier cosa. También debes haber observado ya que las personas sin rumbo que sufren frustraciones porque reconocen que son fracasos suelen tener una variedad de opiniones sobre casi todo lo que puedas imaginar. Hace muchos años me hicieron una pregunta muy interesante. Alguien levantó la mano en un seminario y dijo: Tony, ¿puedes cambiar a personas que no quieren cambiar? Por supuesto que puedes cambiar a personas que no quieren cambiar. Si tienes suficiente apalancamiento, el cambio se convierte en una absoluta necesidad. Ahora bien, para algunas personas, ni siquiera la amenaza de su propia vida es un apalancamiento suficiente. Algunas personas preferirían morir antes que permitir que alguien les diga qué hacer. Así que ese no es el apalancamiento adecuado. Para ellos, el apalancamiento podría ser algo relacionado con sus hijos. Para otros, podría ser el crecimiento espiritual. Todos tenemos un punto de apalancamiento. Si encuentras el correcto, no aquel que obliga a alguien a hacer algo, sino el que los lleva a hacerlo por sí mismos, entonces podrás generar un cambio. Si tienes suficiente apalancamiento y rompes el patrón lo suficiente, se creará uno nuevo. ¿Cuántos de ustedes tuvieron alguna vez un patrón de conducta cuando eran niños y tenían algún tío molesto que, cuando intentaban estar enojados, venía y les frotaba la cabeza, volviéndolos locos? Y simplemente no podían mantenerse enojados porque los interrumpía constantemente. Si tienes suficiente apalancamiento y rompes el patrón de alguien repetidamente, un nuevo patrón aparecerá. Y si eres consciente de ello, puedes crear un nuevo patrón positivo. Entonces, la respuesta es sí. Sí puedes cambiar a alguien que no quiere cambiar. Ahora, la siguiente pregunta sería: Tony, si todo lo que se necesita es apalancamiento, ¿por qué la mayoría de la gente no cambia? Tenía muchas respuestas para eso, pero esa noche, que soy una persona nocturna, estaba despierto después de un seminario. Eran como las 2 de la madrugada en diciembre. Encendí la televisión en busca de ruido de fondo. Quería ver CNN, pero en su lugar me encontré con un clásico navideño. Un cuento de Navidad, la historia de Charles Dickens. Estaba en blanco y negro, y al verla, me trajo recuerdos de la infancia. Mientras observaba, vi a este hombre llamado Scrooge, quien claramente no quería cambiar. De hecho, estaba convencido de que no necesitaba cambiar. Lo que había pasado es que, en su vida, había experimentado mucho dolor. Y cuando sintió ese dolor, buscó la causa y llegó a la conclusión de que provenía de estar cerca de la gente. Entonces, decidió que las personas son igual a dolor. A partir de ahí, comenzó a evitar a la gente y a tratarla con dureza. Ahora bien, también era un hombre muy rico. Se convenció de que era rico porque era cruel y severo con las personas. La verdad es que era financieramente rico, pero si ves la película o lees la historia, cuando todos los demás terminan su jornada, él sigue trabajando. Es trabajador, ahorrativo, inteligente, pero él cree que su riqueza proviene de ser duro con los demás. No quiere perder su riqueza ni volver a ser herido. Así que ha creado la creencia de que si trata mal a las personas, todo funcionará para él, aunque en el fondo sea un hombre miserable. ¿Podemos tener creencias que no tienen sentido y aún así seguir creyéndolas? ¿Sí o no? Claro que sí. Nos condicionamos a pensar de cierta manera. La única forma en que la gente cambia es si asocian suficiente dolor con no cambiar o suficiente placer con cambiar. Y lo ideal es ambas cosas. Si en cada momento que no cambias, el dolor se intensifica más y más, llegará un punto en el que debes cambiar. Y si además asocias cambiar con obtener mucho placer,
querrás cambiar. Pero lo que determina qué es doloroso y qué es placentero es lo que asociamos en nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, la única manera de crear un cambio verdadero es cambiar a qué vinculamos el dolor y el placer en nuestro sistema nervioso, no solo en nuestra mente. Esto es lo que ocurre. Esa noche, lo que antes era placer para Scrooge se convirtió en dolor. Ahora ya no le cuesta nada evitarlo. Le llamamos cambio en lo que asocias a las cosas en tu sistema nervioso. O, para abreviar, cambio neuroasociativo. En otras palabras, cambias en tu sistema nervioso lo que asocias con el dolor y el placer. Por cierto, en la historia de Cuento de Navidad, ¿este hombre, Scrooge, cambia su vida? Sí, lo hizo, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo ocurre? 3 especialistas en condicionamiento neuroasociativo aparecen en su casa. 3 fantasmas se presentan y ¿qué hacen? Logran que Scrooge asocie una cantidad masiva e insoportable de dolor a todo lo que hizo en el pasado con respecto a las personas. Luego, lo llevan a todo lo que tiene en el presente, asociándolo con dolor. Y lo que viene en el futuro, también asociado con dolor, hasta que no hay ningún lugar a donde escapar. Aquí está otra razón por la que las personas no cambian. Porque, aunque ahora mi relación está en dolor, fue buena en el pasado. Entonces, escapas de la necesidad de cambiar al recordar un buen momento. O puede que ahora esté tosiendo y tenga problemas con los cigarrillos, pero ¿sabes qué? George Burns vivió hasta los 102 años y fumaba puros. Y él fue uno de los 10,000 millones que logró hacerlo. Pero no confundamos las excepciones con la regla. Así que te inventas lo que será el futuro. Si tu presente es doloroso, puedes escapar al pasado y librarte de la presión para cambiar. O puedes escapar hacia el futuro, porque nadie sabe con certeza qué será, y puedes inventártelo. Pero si tu cerebro asocia que fue doloroso en el pasado y lo será aún peor en el futuro, cambiarás en un instante. ¿Quién aquí ha permanecido en una relación que sabías que no era buena para ti ni para la otra persona? ¿Por qué? Porque, aunque es doloroso en el presente, te dices a ti mismo que mejorará en el futuro. ¿Quién finalmente cambió? ¿Cómo lo hiciste? Tu cerebro dijo, es doloroso ahora, fue doloroso en el pasado, y será aún peor en el futuro. Y ahí está. Eso es lo que yo llamo un patrón de Dickens. Cuando encadenas el dolor en todos esos lugares, no hay ningún lugar al que escapar. Así que cambias. Es como si pusieras una pared aquí, una pared aquí, y una pared aquí, y te las cierras encima. Increíblemente, te moverás hacia adelante. De eso estamos hablando. Darte palanca a ti mismo, no dejar que otra persona lo haga por ti. Tú lo haces por ti mismo. Ahí es cuando recuperas el poder. Vivo mi vida y sigo aprendiendo. Sigo creciendo. Sigo amando. Sigo riéndome y estoy tratando de dejar un legado de una vida significativa, buscando constantemente formas en que pueda ser útil. Mi oración, una oración simple antes de salir al escenario, es: utiliza mi Señor. Úsame. Y cuando lo haces, es como si te pusieras en mi camino. Mi mayor don es salir del camino. Puede sonar tonto, pero es totalmente cierto. No soy una persona ultra religiosa, pero soy muy espiritual, y creo que la fuerza de la vida viene a través mío, tuyo, de todos nosotros. Y lo único que se interpone en el camino son todas las creencias que tenemos de cómo se supone que debe ser. Todas las expectativas que tenemos. Y yo también las tengo, pero las sigo quitando del camino. John Templeton es probablemente uno de los mayores inversores de la historia. La gente no conoce su nombre, pero él era de otro país, no de los Estados Unidos, y decidió que quería entender la riqueza. Por eso, ahorró $10,000, una gran cantidad de dinero en esos días. Cuando Hitler invadió Polonia, desarrolló una creencia. Su creencia era que ganar dinero en tiempos de máximo pesimismo era posible, como si estuvieras en 2008 a 2009. ¿Recuerdas cómo fue, verdad? Podrías haber comprado acciones de empresas como Shenzhen y Las Vegas por $2.28,
y hoy estarían a 67. Eso es un retorno del 3000%. Podrías haber comprado Citibank por menos de $1. Entonces, la gente en esos tiempos pensaba que el mundo iba a terminar. Pero lo que hizo Templeton fue, cuando todos pensaron que el mundo iba a colapsar, tomó sus $10,000 y compró cada acción en la bolsa de Nueva York que costara $1 o menos, incluidas las empresas que pensaban que iban a la quiebra. Pero cuando todo va mal, se cree que va a ser malo para siempre. Y cuando las cosas van bien, se piensa que serán así para siempre. Pero están equivocados. La vida es cíclica, y hay una temporada para todo. Una vez que superamos la Segunda Guerra Mundial, unos pocos años después, esas mismas acciones lo convirtieron en multimillonario. Cuando le pregunté cuál era el secreto de la riqueza, su respuesta fue: tú lo sabes, lo enseñas. Le pregunté qué era y dijo: es la gratitud. Le pregunté por qué lo decía y respondió: si tuvieras $1,000,000,000 y cada día vives enojado y frustrado, la calidad de tu vida sería estar enojado y frustrado. Pero si no tienes nada más que estar eufóricamente agradecido por lo que sea que tengas, eres la persona más rica que vas a conocer. Así que no importa cuánto dinero tengas, si no tienes gratitud, no tienes nada. Tengo un proceso al que llamo preparación, donde me levanto todas las mañanas y simplemente cambio radicalmente mi cuerpo, altero mi estado, y lo hago durante 10 minutos. Nunca lo evito. Mis primeros 3 minutos y medio son para pensar en lo que realmente estoy agradecido. Me hago pensar en al menos una de esas cosas, que puede ser algo muy simple o algo gigantesco, como saber que está el viento en mi cara o la mirada de mis hijos. Luego, tomo 3 minutos para fortalecer la curación y pienso en lo que voy a crear en mi mundo. Lo hago durante 10 minutos. Tienes que acondicionar tu mente, no solo esperar que las cosas aparezcan. Fija tu intención cada mañana. Veo el control como una ilusión. Lo primero es tu deseo de la ilusión de control, lo que te empuja. Lo que quieres es certeza. Quieres certeza para evitar el dolor. Quieres certeza para tener placer. Quieres certeza para tener una vida significativa e importante. Queremos certeza, pero aprender formas de controlar lo que no puedes controlar es maravilloso. No puedes controlar la mayoría de las cosas. Lo que puedes hacer es influir en ellas. Lo que digo es que no me engaño de que tengo el control, porque sentiré que lo he perdido en algún momento. Nunca tengo control. Tengo influencia. Puedo influir en mis hijos. No puedo controlarlos. Puedo influir en mí mismo. Puedo influir en lo que me pasa financieramente. Pero no puedo controlarlo por completo. Si renuncias a la ilusión de control, relajas un poco las cosas. Pero creo que lo segundo es concentrarte en lo que puedes controlar. Lo que piensas, sientes o haces. Si me concentro en las cosas que puedo controlar, me voy a sentir mejor. Todas las investigaciones muestran que los seres humanos, cuando se sienten fuera de control, enloquecen por dentro. Y cuanto más sienten que tienen el control, mayor es su autoestima. La forma de tener ese control adicional es pensando en lo que puedo controlar. Es lo que hago dentro de las estaciones. Puedes decir: no me gusta la gravedad de intentar salirme, pero vas a pagar el precio. Hay ciertas cosas que están fuera de control, pero puedes usar la gravedad. Puedo volar un helicóptero o un avión porque entiendo la dinámica de cómo hacerlo. Si entiendes la dinámica del mercado, tú usas el mercado, y el mercado no te usa a ti. Es por eso que escribí Inquebrantable. Quiero que la gente no tenga más miedo. Y cuando comience a comprender algunas de estas estadísticas, por ejemplo, todo el mundo le teme a un mercado en baja. El mercado en baja es cuando sabes que el mercado ha caído un 20% o más. En los últimos 80 años ha sucedido cada 3 o 5 años. Para darte una idea, últimamente ha pasado más de 5 años. Bueno, ahora hemos pasado el periodo más largo de la historia sin uno. Sin embargo, la gente todavía tiene miedo.
Después de cada mercado en baja que hemos tenido en la historia de los Estados Unidos, inmediatamente pasa a un mercado alcista. Si recuerdas, en el 2008-2009 hubo una caída del 50%, pero los siguientes 12 meses, el aumento fue del 69%, casi el 70%. Puedo mostrarte los gráficos. Así que, cuando comienzas a verlo, es inmutable. El invierno llegará, pero no durará para siempre, y el invierno es un buen momento para aprovecharlo, porque algunas personas mueren congeladas en invierno, otras esquían y hacen snowboard y se acercan al fuego. Así que el invierno es cuando las cosas están a la venta. Si alguien te dijera, obtuve un Ferrari de $400,000 que puedes comprar por $70,000, tal vez te dé un ataque. Pero si alguien toma acciones que eran de $470, pensarás, no puede ser. Tienes que mirar los ciclos de la historia. Cuando lo haces, te vuelves inquebrantable. Te vuelves rico. Mi libro más importante, Piense y hágase rico, fue escrito en la Casa Blanca en 1933, en un entorno de negatividad más intenso de lo que jamás había presenciado en mi vida, lo que demuestra, creo, que existen maneras de mantener una actitud mental positiva, aún estando rodeado de influencias negativas. El tema de la actitud mental positiva es tan importante que quiero que sepan que estoy trabajando con un guión, porque quiero que esta conferencia sea perfecta. Una actitud mental positiva es un estado mental que el individuo debe crear y mantener, mediante métodos de su propia elección, a través del ejercicio de su propia voluntad y basado en motivos que él mismo adopta. En la lección impresa sobre este tema, se ofrecen muchas sugerencias prácticas para que el individuo tome el control de su propia mente y desarrolle el hábito de dirigirla hacia una actitud mental positiva. Hay muchas personas en este mundo que pueden ver el agujero en la rosquilla, pero no pueden ver la rosquilla alrededor del agujero. Alguien con una actitud mental positiva ve el agujero en la rosquilla. Sí, pero también ve la rosquilla alrededor del agujero. Nada constructivo y digno del esfuerzo humano se ha logrado ni se logrará jamás sin una actitud mental positiva, basada en un propósito definido y activada por un deseo ardiente, intensificado hasta que ese deseo ardiente se eleve al nivel de fe aplicado. Cuando se trata de deseos, todos tienen muchos. Cuando se trata de curiosidad ociosa, todos tienen una gran cantidad. Cuando se trata de esperanzas, quizás la mitad de las personas tengan esperanzas de cosas o circunstancias no alcanzadas. Pero el deseo ardiente, solo ese porcentaje pequeño de personas que pueden llamarse exitosas, alguna vez sienten la urgencia de un deseo ardiente. Fe aplicado. Solo los líderes alcanzan este nivel de control mental, que solo puede existir en una actitud mental positiva. La oración da resultados positivos solo cuando se expresa con una actitud mental positiva. Las oraciones más efectivas son aquellas expresadas por individuos que han entrenado sus mentes para pensar habitualmente en términos de una actitud mental positiva. Durante muchos años, para mí era un misterio por qué mis oraciones fallaban más a menudo de lo que tenían éxito. Cuando descubrí la verdadera causa, me di cuenta de que tenía el hábito de rezar solo cuando estaba en dificultades, cuando necesitaba que alguien me rescatara. Más tarde aprendí que la mejor forma de orar es acondicionar la mente mucho antes de que surja una emergencia, expresando gratitud por las bendiciones que ya tienes. Las vibraciones del pensamiento que emanan de la mente de un individuo llevan consigo el estado mental en el que fueron emitidas. Esto es un hecho bien conocido por todos los grandes vendedores, quienes han aprendido a condicionar las mentes de sus posibles compradores antes de conocerlos. El señor W. Clement Stone tiene aproximadamente 2,000 vendedores. Ellos han aprendido el arte de acondicionar la mente de sus compradores potenciales mucho antes de entrevistarlos. Es algo asombroso, pero estoy seguro de que el crecimiento de la riqueza personal del señor Stone, de 3 millones a más de 100 millones de dólares, se debe, en gran parte, al hecho de que sus vendedores han sido entrenados para primero acondicionar sus propias mentes para ser positivas y luego
La vibración de sus mentes afecta la mente del comprador potencial. Nadie puede enseñar con éxito la ciencia del logro personal mientras tenga una actitud mental negativa. Subraya eso, por favor. Ningún abogado puede convencer a un jurado. Ningún clérigo puede inspirar a sus felices. Ningún orador puede influenciar a su audiencia sin la ayuda de una actitud mental positiva. Se dice que los médicos más exitosos en todas las ramas de la terapia son aquellos que tratan a sus pacientes con una actitud mental positiva. Si un médico entrara en la habitación de un enfermo con una actitud mental negativa, no tendría la menor posibilidad de ayudar a su paciente. La mente subconsciente de un individuo solo puede ser educada para producir resultados constructivos cuando recibe instrucciones con una actitud mental positiva. La mente subconsciente responde mejor y más rápido a un deseo ardiente respaldado por fe aplicada, una fe seguida de acción. Las frases constructivas a menudo son utilizadas por personas que reconocen la poderosa influencia que el entorno diario tiene en la formación de una actitud mental positiva. Cuando trabajé con R.G. Letourneau en 1942 y 1943, escribió más de 3,000 frases positivas. Aquí algunas de ellas. Puedes hacerlo si crees que puedes. ¿Y qué cierto es? Cualquiera que sea tu problema, resuélvelo si crees que puedes. Haz más de lo que te pagan, y pronto te pagarán más de lo que haces. La persona más valiosa es aquella que necesita menos supervisión. ¿Qué cierto es? Recuerda, tu única limitación es la que tú mismo estableces en tu mente. El tono de tu voz habla más fuerte que tus palabras. Manténlo agradable, por favor. Una mente negativa solo genera ideas negativas. Un vendedor maestro nunca se acerca a un comprador hasta haber acondicionado su propia mente para ser absolutamente positiva, porque sabe que el comprador captará su vibración mental y actuará en consecuencia. El uso que le das a tu tiempo determina el espacio que ocupas en el mundo. El tiempo dedicado a pensar en silencio puede generar riquezas fabulosas mediante la creación de ideas sólidas. Un hombre no es más grande que las circunstancias que permiten que lo preocupen. Una mente cerrada tropieza con las bendiciones de la vida sin darse cuenta de ellas. Cuando el diablo quiere un trabajo bien hecho, elige una persona descontenta para hacerlo. El hombre que hace el trabajo sin excusas está en el camino seguro al éxito. La oportunidad tiene la costumbre de interponerse en el camino de la persona con una actitud mental positiva. Una persona con una actitud mental positiva atrae oportunidades favorables como un imán, atrae las limaduras de acero. La cooperación y la amistad son dos activos que solo se pueden obtener al dar primero. Nadie puede llegar a la cima y permanecer allí sin llevar a otros con él. La cortesía comienza en casa, o no comienza en absoluto. Puede que no sea tu deber devolverte bien por mal, pero sí es tu privilegio. Nunca adivines cuando hay una forma de saber. Cuando haces más de lo que te pagan, pones a tu jefe en aprietos. Cuando haces menos, te pones a ti mismo en aprietos. La fe construirá puentes sobre todos los ríos de duda, para que uno pueda cruzar con seguridad. Una araña tejiendo su telaraña tiene más determinación en su propósito que la mayoría de los hombres. ¿Y qué cierto es eso? Existe un método mediante el cual uno puede transmutar el fracaso en éxito, la pobreza en riqueza, el dolor en alegría y el miedo en fe. La transmutación debe comenzar con una actitud mental positiva, porque el éxito, la riqueza y la fe no conviven con una actitud mental negativa. El procedimiento de transmutación es simple. Primero, cuando el fracaso te alcanza, comienza a pensar en él como si hubiera sido un éxito. Imagina las circunstancias del fracaso como si fuera un éxito. Comienza también a la semilla de un beneficio equivalente, pues parece que con cada búsqueda de fracaso viene una oportunidad oculta. Mientras las heridas de la decepción y el fracaso siguen abiertas, es difícil buscar esa semilla de un beneficio equivalente o mayor. Pero si permites que pase un poco de tiempo después de cualquier adversidad, y luego empiezas a buscar, encontrarás esa semilla. Nunca falle. Siempre está ahí. Porque el Creador
ha diseñado al hombre de tal manera que nunca permite que algo le sea quitado, sin que haya algo de igual o mayor beneficio disponible para él. Aunque la persona nunca lo descubre, el potencial sigue ahí. Cuando la pobreza amenaza con alcanzarte o ya te ha atrapado, empieza a pensar en ella como riqueza y visualiza la riqueza en todas las cosas que harías si tuvieras dinero real. También empieza a buscar la semilla de un beneficio equivalente. Cuando el miedo te domina, recuerda que el miedo es solo fe en reversa. ¿No es un pensamiento asombroso? ¿El miedo? ¿La fe? El miedo es solo fe en reversa. Empieza a pensar en términos de fe, viéndote a ti mismo traduciendo la fe en las circunstancias o cosas que deseas. Cuando la tristeza te abre, empieza a expresarte en términos de alegría, quizás cantando o dando gracias por tu poder de convertir la tristeza en alegría. Actúa estos papeles positivos y se volverán reales. ¿No es un pensamiento increíble? Por supuesto. Cuando empiezas a actuar con alegría mientras las personas a tu alrededor saben que tu corazón está cargado de tristeza, puedes parecer ridículo, pero no importa lo que piensen los demás. Lo que importa es lo que tú piensas. He sido criticado por algunos que no entienden la naturaleza de mis 10 guías invisibles, pero mi respuesta es que me sirven perfectamente. Gracias a ellos, puedo decirle al mundo que tengo todo lo que necesito o deseo en esta tierra. Y si necesito más, todo lo que tengo que hacer es extender la mano y tomarlo. Si aquellos que no comprenden la ley detrás de mis 10 guías invisibles quieren criticar, ese es su problema, no el mío. 10. Una sesión contigo mismo cada noche, justo antes de irte a dormir. Mírate en el espejo y felicítate en voz alta y con entusiasmo por haber logrado ya las cosas que deseas lograr mañana. No te detengas hasta que te hayas convencido de que lo que deseas que suceda mañana realmente sucederá. La naturaleza tiene una manera de asegurarse de que lo que esperas, ya sea fracaso, derrota o enfermedad, no te decepcionará. Pero si esperas éxito, que es mucho mejor, tampoco te decepcionarás. ¿Quién es la persona más grande que vive en este momento? La respuesta, por supuesto, es que tú eres la persona más grande que vive ahora. Si no lo crees, comienza de inmediato a decírtelo, porque es cierto en lo que a ti respeta. ¿Conoces a alguna persona, viva o muerta, más importante que tú? Por supuesto que no. Eres grande porque siempre puedes convertirte en lo que sinceramente deseas ser. Eso podría no ser cierto si vivieras en Rusia o China, pero no vives allí. Vives en los Estados Unidos de América, el país más libre, más grandioso y más maravilloso de la Tierra. Tienes todos los beneficios de este gran país respaldándote en tu camino al éxito. Crea en tu imaginación un ejército de guías invisibles que se ocuparán de todas tus necesidades y deseos, de la misma manera en que yo lo he hecho. Por ejemplo, una guía para la salud física, cuya tarea será mantener tu cuerpo sano y fuerte. Una guía para la prosperidad financiera, cuya tarea será asegurarte de que siempre tengas suficiente dinero. Una guía para la paz mental, cuya tarea será mantener tu mente libre de miedos y preocupaciones. Una guía para la esperanza y la fe, cuya tarea será inspirarte en todos tus planos, metas y propósitos. Una guía para el amor y el romance, cuya tarea será mantenerte joven de cuerpo y de mente. Una guía para la sabiduría total, cuya tarea será convertir todas las circunstancias de tu vida, sean buenas o malas, en beneficios para ti. Una guía para la persistencia. Y una guía especial, a quien yo llamo Norm Hill, mi embajador errante, que lleva a cabo diversas tareas no asignadas a los otros guías. No tienes que llamarlo Norm Hill. Puedes ponerle el nombre que quieras. Pero si confías en este talismán invisible y crees en él, verás que hará un trabajo maravilloso. La única compensación que necesitan estas guías invisibles para servirte eternamente es una simple expresión de gratitud cada noche antes de dormir. Agradéceles individualmente por el servicio que te han brindado durante el día
y por el servicio que te brindarán mañana y siempre. Eso es todo lo que requieren. Gratitud. Es interesante que la palabra gratitud sea una de las más maravillosas en el idioma inglés. A veces me pregunto cuántas personas en el mundo experimentan realmente esta sensación de gratitud por las bendiciones que ya tienen. Si alguna idea expresada en esta lección te parece nueva, no te alarmes. Las nuevas ideas pueden despertar la mente y motivarla a crear otras nuevas ideas aún mejores. Motivación, acción, entusiasmo, fe. Estos son los estados mentales asociados con una actitud mental positiva. Los hábitos. Tú eres la suma total de tus hábitos, sean hábitos que hayas desarrollado con propósito y planificación, o hábitos que hayas permitido que se formen por descuido. Una vida exitosa, equilibrada y plena es el resultado de hábitos ordenados, nunca del azar o la negligencia. Los hábitos positivos solo pueden florecer en una mente que ha sido condicionada con una actitud mental positiva. Cada ser humano es un ser dual, uno negativo y otro positivo. Desde el nacimiento hasta la muerte, hay una batalla constante entre estos dos aspectos por el control. El desarrollo de una actitud mental positiva es el primer paso para darle al yo positivo el control total sobre el yo negativo. Solo entonces uno toma pleno control de su propia mente, dirigiéndola hacia cualquier meta deseada, cumpliendo así con el propósito del Creador. Darle al hombre control absoluto sobre una sola cosa, su propia mente. No necesitas creerme solo porque lo digo. Lo tienes sentido antes. Tal vez no hayas definido la sensación correctamente, pero sabes muy bien que dentro de ti siempre está ocurriendo algo en forma de pensamiento negativo. Tus miedos acumulados, tus dudas y las limitaciones autoimpuestas que traes contigo desde el otro lado están constantemente bloqueando una actitud mental positiva. Luego están las influencias negativas a tu alrededor, incluyendo personas negativas, y a veces, especialmente, las personas con las que trabajas o los familiares con los que te relacionas. Además, puede que traigas algunos rasgos negativos innatos desde tu nacimiento. Estos también pueden ser transmutados en rasgos positivos. Las preocupaciones por la falta de dinero y la falta de progreso en tu negocio, profesión o vocación en la vida. No conozco nada que pueda destruir la confianza de una persona más rápido que la preocupación por la falta de dinero. El amor no correspondido y las frustraciones emocionales desequilibradas en las relaciones con el sexo opuesto. Sospecho que eso envía a tantas personas a los hospitales psiquiátricos como cualquier otra causa. Parece que un hombre o una mujer que ha quedado decepcionado en un romance debería ver esa experiencia como un simple viaje en tranvía. Si no te gusta el tranvía en el que vas, siempre puedes bajarte y tomar otro. Y si aún no ha llegado el adecuado, recuerda que si esperas junto a la línea de tranvías el tiempo suficiente, eventualmente pasará uno. Así que no dejes que te preocupes mientras tanto. La salud deficiente, ya sea real o imaginaria, es otro factor contra el que debes luchar para mantener una actitud mental positiva. La intolerancia, la falta de una mente abierta hacia todos los temas y todas las personas. Debes vigilar esto de cerca si quieres mantener una actitud mental positiva. No importa cuánto creas que otra persona merece tu odio, tu desprecio o tu intolerancia. Puede que lo merezca, pero tú no puedes darte el lujo de sentir esos sentimientos, porque te perjudican a ti. La avaricia por más posesiones materiales de las que realmente necesitas. Probablemente he conocido y tratado con más hombres ricos que cualquier otra persona en este país, y quiero decirles, amigos míos, que puedo contar con los dedos de una sola mano a aquellos extremadamente ricos, con los que hubiera querido intercambiar lugares. La mayoría pagó demasiado por el dinero que obtuvieron. Su avaricia superó su razonamiento. No obtendrían paz mental de la vida. Puedes tener demasiado dinero en la vida, así como puedes tener muy poco. En algún punto entre estos dos extremos se encuentra el equilibrio adecuado. Tengo un lema que dice, ni demasiado, ni demasiado poco. Eso no solo aplica al dinero.
sino a todo en la vida. Ni demasiado, ni demasiado poco. Solo lo suficiente para mantener una vida bien ordenada y equilibrada. La ignorancia sobre el verdadero poder de tu mente y su potencial ilimitado para alcanzar cualquier cosa que desees también es un obstáculo para mantener una actitud mental positiva. La falta de un propósito mayor definido y un plan para alcanzarlo. Quizás solo 2 de cada 100 personas tienen un propósito definido, y eso sería una estimación generosa. El hábito de permitir que otros piensen por ti. Revísate con rigor en cada uno de estos enemigos del pensamiento positivo, y trabaja en cualquier área en la que no obtengas una calificación del 100% en inmunidad contra estos obstáculos. Si tienes una alianza maestra, haz que cada miembro te evalúe cuidadosamente en cada una de estas áreas, ya que es un rasgo común del ser humano ser parcial al evaluarse a sí mismo. A veces nos sobrevaloramos, pero más a menudo nos subestimamos. Como estudiante de la ciencia del logro personal, te debes a ti mismo un proceso completo de renovación, mediante el cual evolucionarás hacia nuevos y mejores hábitos para dirigir tu vida. Recuerda que ningún precio es demasiado alto para pagar por una vida mejor. De hecho, el único precio que debes pagar es seguir las instrucciones de esta filosofía hasta que se conviertan en tus hábitos diarios. Sócrates dijo: la sabiduría suaviza la pobreza y adorna la riqueza. Y Napoleon Hill dice que una actitud mental positiva hace lo mismo, o incluso más, porque puede eliminar la pobreza por completo. Cada adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente. La manera correcta de obtener este beneficio es comenzar a buscar la semilla tan pronto como aparezca la adversidad, en lugar de lamentarse por la circunstancia. Solo con una actitud mental positiva, esa semilla puede revelarse y germinar, hasta convertirse en una flor de beneficio completo. Todos, amigos míos, supongo que desean ser ricos, pero no todos saben qué constituye una riqueza duradera. La mayoría cree que la riqueza consiste solo en las cosas materiales que el dinero puede comprar. Déjenme desengañarlos en este punto, dándoles una lista de las 12 grandes riquezas de la vida. Primera, una actitud mental positiva. Está en la cima de la lista de todas las riquezas de la vida. Segunda, salud física y mental. Tercera, armonía en todas tus relaciones humanas. Cuarta, libertad del miedo. 5. La esperanza de logros futuros. 6. La capacidad de aplicar la fe. 7. La disposición de compartir tus bendiciones con los demás. 8. Estar comprometido con un trabajo que ama. 9. Tener una mente abierta sobre todos los temas y todas las personas. Desata. Autodisciplina total. Esta sola es una base filosófica completa. 11. La sabiduría para comprender a las personas. 12. Seguridad financiera. Observa que es la última. Hay 11 riquezas que deben venir antes, sin las cuales el dinero puede convertirse en una maldición en lugar de una bendición. Estudia estas 12 grandes riquezas con cuidado y observa que ninguna de ellas puede alcanzarse sin una actitud mental positiva. Por eso está en la cima de la lista. En la lección sobre una personalidad atractiva, verás que una actitud mental positiva también encabeza la lista de los 31 rasgos que forman una personalidad encantadora. Y con eso, les agradezco.